Buen día, saludos. Mi nombre es Farhad Rezvani, soy especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de San José, Costa Rica. Y bueno, para mí es un placer poder participar en este curso de Endiva, donde tocaremos aspectos básicos de la endoscopía. Y como decimos nosotros a veces en son de broma, no hay enemigo pequeño, porque a pesar de que la polipectomía en asa fría quizás es una de las técnicas que utilizamos con mayor frecuencia, existen algunos detalles técnicos pues, relacionados con este procedimiento que es fundamental los conozcamos debido a la frecuencia en la cual nosotros hacemos este tipo de intervenciones. Para ponerlos en un contexto, pues de la mayoría de pacientes en este estudio, 638, donde casi se realizaron más de 2.000 polipectomías, el 70% de los pólipos, o más del 70%, se resecaron con asa fría. Y bueno, ¿qué significa? Que las técnicas de EMR y, por último, la ISD, a pesar de que son muy trabajadas y se habla mucho en congresos, en simposios e inclusive en talleres, pues realmente representan, si acaso, un 5 o 10% de las resecciones que se realizarán de la mayoría de los pólipos. Entonces, debemos de dominar lo básico y por eso la técnica con asa frío es la primera alternativa que nosotros debemos de pues, utilizar para los pólipos, esencialmente los pequeños, los menores de 10 milímetros. Hablando de algunos aspectos técnicos, es indispensable reconocer que las asas para polipectomía en asa frío son asas dedicadas, le decimos en la traducción del inglés, o asas especiales. Básicamente tienen algunas características, hay muchas marcas, ¿verdad? Tenemos de US Endoscopy, de Boston, de Cook, de Taiwan, etc. De forma general, estas asas para resección en frío necesitan ser iguales o menores a los 10 milímetros, tienden a tener alguna morfología especial que les da como cierto filo y además permite la entrada adecuada de tejido, y además tienden a ser rígidas o semirrígidas, pues como no van a cortar con calor, sino a través del filo y la fuerza del corte. Entonces, por este motivo, tienen algunas cualidades distintivas que las hace diferente. No se puede utilizar una asa convencional que es totalmente suave y que no tiene adecuada rigidez porque no va a permitir un adecuado ingreso de material. Entonces nosotros vemos también en esta gráfica interesante el poco tejido, ¿verdad? Que agarra una pinza de biopsia, que vemos que en una pinza de apertura de 7.5, si acaso lo que vamos a agarrar son lesiones dentro de los 5 a los 3 milímetros. Y por este motivo es tan importante reconocer que, bueno, la técnica de resección con asa frío va a necesitar asas dedicadas y también la importancia o el motivo por el cual tiende a ser superior la resección con asa fría para lesiones menores de 10 milímetros con respecto a la pinza de biopsias tradicional, debido a que la pinza biopsia, si acaso, va a poder agarrar lesiones de 3 milímetros. Pero precisamente en lo que es el asa y en sus cualidades vamos a necesitar asas de morfologías especiales, pero principalmente que sean rígidas o semirrígidas. Se habla de que hay algunas asas mucho más gruesas. Si es mejor delgada o gruesa, hay algunos estudios comparativos que no ha logrado demostrar que una sea mejor a la otra. Entonces, al final de cuentas, lo que necesitamos es el asa especial que cada compañía utilice o distribuya con el fin de resección en frío. La técnica para la resección en asa fría es diferente que cuando nosotros hacemos una polipectomía en asa caliente o con unidad electroquirúrgica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo primero es que debemos posicionar el pólipo en el eje de las 6 horas. Y lo otro es que, digamos, el endoscopio usualmente nosotros vamos a estar por encima de la lesión y nosotros vamos a sacar pues el accesorio, vamos a abrir el asa y con el asa abierta vamos a mantener una presión hacia abajo para que el asa básicamente capture también tejido sano y permita que el pólipo se meta y el tejido se meta dentro del asa. Posteriormente vamos a ir cerrando paulatinamente y en ocasiones tenemos que empujar un poquito la vaina para no perder la posición. Lo importante es que una vez que agarremos todo el tejido se puede hacer en 2 pasos, que esa creo que es la técnica más recomendada. Ver que agarremos buen tejido, que agarremos margen y posteriormente ya con más fuerza el técnico va a terminar de realizar el corte. La otra opción es hacerlo en un solo movimiento. El problema es que si nosotros no nos aseguramos un buen margen y si lo hacemos en un solo paso, pues podemos hacer una resección parcial o incompleta. Diferente es la polipectomía en asa caliente, ¿verdad? Donde nosotros usualmente ponemos un endoscopio ya casi que en el mismo plano de la base del pólipo y lo que hacemos es inyectarle a su mucosa, o si lo hacemos con resección endoscópica bajo el agua, permitimos que el agua genere esa tracción
y después capturamos la lesión y más bien nosotros nos separamos. O sea, hacemos un movimiento con el mando para más bien levantar la punta del endoscopio y permitir que se separe el asa de el tejido o de la muscular propia, básicamente. Entonces, la técnica de resección en asa frío versus la técnica de resección en asa caliente, pues tiene algunos aspectos distintivos, principalmente en el posicionamiento, donde nosotros más bien vamos a presionar el asa abierta contra la mucosa para que todo el tejido entre, pues, y después podamos capturarlo y resecarlo de forma completa. Entonces aquí tenemos una imagen haciendo ejemplo de cómo realizar una resección asa fría. Aquí tenemos un pólipo pequeño, probablemente menor a los 5 milímetros. Siempre es importante realizar técnicas de cromoendoscopía. Aquí estamos utilizando la técnica de NBI de la marca Olympus con Near Focus para poder hacer magnificación. A pesar de que el cáncer es infrecuente en las lesiones menores a los 5 o 10 milímetros, sí puede existir. Entonces siempre es importante valorar el patrón glandular. Si hay áreas donde hay ausencia del patrón glandular o hay pérdida del patrón vascular usual, si hay ulceraciones o depresiones centrales, si hay irregularidad, pues nos debe dar la sospecha que inclusive, aun siendo una lesión pequeña, pueda tener displasia de alto grado, y esto cambia todo. Entonces, aquí vemos un patrón glandular como tipo tubular, en realidad con criptas un poco dilatadas, pero tiende a ser homogéneo. Probablemente es una lesión a lo mucho con displasia de bajo grado, jamás con displasia de alto grado. Entonces es excelente candidata para resección endoscópica con técnica de polipectomía asa fría. Entonces lo que hacemos es posicionar el asa, y el asa pues vamos a ubicarla en el eje de las 6 horas. Posteriormente hacemos presión, ¿ves? Hacemos presión con la rueda del endoscopio, generando siempre un buen margen de la lesión, y posteriormente se le va a pedir al técnico o a la enfermera o al auxiliar que está acompañando el procedimiento que cierre el asa consecutiva, paulatinamente, pero bueno, con buena fuerza, hasta que se reseque la lesión de forma completa. Esto es en 1 o 2 pasos, o cerrándola hasta tope para ver que realmente hay un buen margen, o en un solo movimiento de forma continua, pero siempre salvaguardando que la resección sea completa. Posteriormente, aquí vemos una resección. Usualmente hay algún tipo de sangrado leve resumante intraprocedimiento. Esto es normal, ¿verdad? Que tiende a ser de forma espontánea, y una de las grandes desventajas que tiene la resección en asa fría es que el riesgo de sangrado tardío es muy bajo, casi cercano a cero. Por eso es una técnica bastante segura. Aquí vemos otro ejemplo de otro pólipo pequeño. Se le hace la inspección con NBI, si hay posibilidad de hacer inclusive magnificación aún mejor. Vemos que es una lesión que en realidad es un patrón bastante irregular, que pareciera más como un pólipo de tipo hiperplásico. Entonces aquí lo que hacemos es posicionar en el eje de las 6 horas el accesorio, abrimos el asa, posicionamos el asa sobre la lesión, empujamos el endoscopio para que haga presión sobre la mucosa, vamos cerrando. Esto es muy importante ver, como siempre se salvaguarda un buen margen. Aquí se hizo en 2 tiempos, posteriormente con fuerza ya se termina de cortar la lesión y se reseca con un buen margen, favoreciendo que la resección sea completa. Y usualmente después de la resección, con la misma bomba de agua, instilamos agua hacia el hecho de la resección para que se genere este signo de la burbuja. Este signo de la burbuja nos permite identificar que los bordes de la resección sean buenos, que no haya quedado tejido residual, y también podría ayudarnos para identificar perforaciones, que también es muy raro, perforaciones en técnica de asa frío. Hay algunos reportes de caso, pero es muy extraño. El sangrado resumante intraprocedimiento es parte de lo esperable, pero la mayoría o casi el 100% de los casos se da de forma espontánea, con solo darle un poco de tiempo que el cuerpo haga su hemostasia. E inclusive en pacientes anticoagulados es bastante segura, porque el riesgo de sangrado tardío es bastante bajo. Entonces me interesa tocar 3 aspectos específicos. Ya hablamos de algunos aspectos técnicos e inclusive tocamos algunos temas sobre la seguridad de la polipectomía en asa fría, pero vamos a tocar estos 3 puntos puntualmente: eficacia, seguridad y cuáles son las indicaciones principales para el uso de la técnica de polipectomía o resección en asa fría. Lo primero es la eficacia. Entonces hay muchísimos estudios
Este es uno de los tantos que nos habla sobre la seguridad y la superioridad de la resección de pólipos con asa fría versus a la resección con pinza de biopsia. Entonces aquí vemos los pacientes del grupo de resección con polipectomía de asa fría, 59 pacientes versus 69 con forceps, y vemos que la resección completa es un 96% para la resección con asa fría versus un 82% con pinza. Y todavía esta diferencia se vuelve más marcada si la lesión es superior a los 5 milímetros. 93% versus 70%. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que bueno, que la resección completa para los pólipos mayores a 5 milímetros casi no se logra, o es poco probable que se logre con solo biopsias, que si es necesaria la técnica de resección con asa fría y en esos grupos de pacientes es superior. Y además la polipectomía en asa fría, para colmo de virtudes, fue más corta la duración del procedimiento que tomar varios mordiscos con pinza de biopsia. Entonces, realmente para todas las lesiones menores de los 9-10 milímetros, la técnica de elección, si no es una lesión que sea sospechosa de cáncer o displasia de alto grado, o sea, si es un adenoma con displasia de bajo grado o si es una lesión hiperplásica, entonces la mejor técnica para toda lesión menor de 10 milímetros sería la resección con asa fría. Y la polipectomía, ya digamos con pinza de biopsia, empieza a ser como historia del pasado, se reserva para lesiones muy pequeñas, menores de 3 milímetros, pero en realidad aún en estas lesiones pequeñas pareciera que hay superioridad con la resección con asa fría sobre la pinza de biopsia. Específicamente, cuando ya comparamos la resección o la polipectomía con asa térmica versus la polipectomía con asa fría para remover pólipos pequeños menores de 10 milímetros, hay muchísima evidencia y hay muchos estudios. Me interesa este estudio sistemático de metaanálisis del 2023, donde meten 14 estudios randomizados para más de 11,000 pólipos, donde no se encontró diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de resección incompleta, en la cantidad de pacientes que tuvieron resección en bloque R0 o el riesgo de sangrado intraprocedimiento cuando comparamos la polipectomía con asa fría versus la polipectomía con asa térmica. Lo que sí se logró demostrar en este estudio es que los pacientes que se les hacía polipectomía con asa fría tenían menos riesgo de sangrado tardío, que eso es una complicación muy importante, y también el tiempo de polipectomía era menor, 80 segundos o casi un minuto cuando se comparaba con la técnica tradicional con asa térmica. Entonces, como moraleja de ese estudio, para lesiones menores de 10 milímetros es superior la polipectomía con asa fría en cuestiones de seguridad, sin ser menos eficaz o, digamos, siendo no inferior que la resección con asa caliente, y por eso es la técnica de elección para las lesiones que son menores de los 10 milímetros. Es importante nada más recordar este gráfico donde realmente es raro tener un cáncer o displasia de alto grado en las lesiones menores de 5 milímetros, las que son menores de 10 hasta el 3.3%, y creo que todos nos hemos llevado una sorpresa. Entonces siempre es importante valorar el patrón glandular de la lesión, aunque el pólipo sea pequeño, antes de escoger si la resección va a ser en asa fría o en asa caliente. Más aún cuando la lesión es más de 10 milímetros, donde el riesgo de displasia de alto grado puede llegar hasta casi el 30% de las lesiones. Y por eso la técnica de asa fría, si bien es cierto, es un gran aliado para lesiones menores de 9 milímetros, principalmente es para lesiones con displasia de bajo grado o lesiones hiperplásicas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante saber diferenciar? Siempre hubo como cierto grado de duda sobre si la resección con asa fría realmente aseguraba buenos márgenes verticales y horizontales. Y hay algunos estudios que pues se pusieron a analizar este cuestionamiento. Entonces, este primer estudio del doctor Hassan y el doctor Repici, básicamente en 52 pacientes se les realizó una resección endoscópica con polipectomía asa térmica versus una polipectomía con asa fría. Básicamente se vio que el defecto de la mucosa cuando se resecaba con asa térmica era de 5.1 milímetros y la de la asa fría 7.5 milímetros. O sea, más bien era más grande el defecto de la mucosa cuando se resecaba con asa fría. ¿Por qué puede ser esto?
por un efecto de que el tejido cuando uno lo corta con asa caliente se seca un poquito, entonces tiene como a contraerse. Y más bien en el posoperatorio 1 se veía que el diámetro del defecto con la resección asa térmica incrementaba un 29%, o sea, más bien se hacía más grande. Y más bien la polipectomía con asa fría reducía un 25% este tamaño. Lo que sí se notó en este estudio es que solo el 81% de las muestras tenían submucosa cuando se resecaba con asa caliente y en asa fría todavía más bajo, un 24%, y esta diferencia fue significativa. ¿Qué significa? Que bueno, que son equiparables en cuanto a la cantidad de tejido que nosotros podemos agarrar, o sea, el margen horizontal realmente es comparable, pero el margen vertical o el margen profundo a veces puede variar y pareciera que la resección con asa fría, el plano de corte es más superficial porque solo el 24% de los especímenes tenían tejido submucoso. Otra de las interrogantes, además de qué tan profunda era la resección con el asa fría, era qué hacer cuando nosotros tenemos dudas si hay una resección completa o no de la capa mucosa. Entonces, una de las características que se evidenciaban o que se observan en algunos pacientes, bueno, este es un lecho, digamos, de resección muy limpio, pero aquí tenemos esta sustancia blanca que se protruye. Había mucho debate sobre si esto era tejido fibroso, submucosa o correspondía a la muscular de la mucosa. Bueno, ya hay algunos estudios intentando despejar esta duda y este en particular fueron 357 pólipos, de los cuales el 34% de las polipectomías con asa fría generaban esta producción de sustancia blanca. Se tomaron biopsias, tanto en las lesiones que no había protrusión como en las que sí hubo, y nos dimos cuenta que había tejido, digamos, de la mucosa en el 76% de los casos cuando había esta protrusión de tejido, versus el 57%, digamos, de las mismas. Entonces, interesante este estudio. Bueno, o sea que sí parece que en la resección con asa fría hay un riesgo de resección incompleta de la capa mucosa y que cuando se genera esta protrusión de sustancia blanca puede ser que ese riesgo sea un poquito más alto. Los resultados de este estudio hay que tomarlos con cautela porque ellos nada más a la hora de tomar biopsia decían que había resección incompleta cuando veían tejido, digamos, de la mucosa, no necesariamente adenoma. Entonces no implica que el 57% o el 76% de las resecciones con asa fría sean incompletas, pero sí que puede quedar algún tejido de la mucosa residual en este subtipo de lesiones. Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que si bien es cierto, la técnica gold standard en cuanto a seguridad y que tiene una eficacia muy comparable con la polipectomía con asa térmica, vendría a ser la resección con asa fría. Si nosotros tenemos sospecha de displasia de alto grado, aún una lesión pequeña o de cáncer, tenemos que tener cuidado porque es posible que a la hora de resecarla quede algún grado de tejido residual o también cuando pasa este fenómeno, la lesión, el espécimen, por ejemplo, histológico tiende a fragmentarse y por estas características va a ser muy difícil valorar si la resección es completa o no. Y por eso, a pesar de que el gold standard para lesiones menores de 9-10 milímetros sigue siendo el asa fría, si hay sospecha de displasia de alto grado por la irregularidad del patrón glandular, por la presencia de alteraciones en la microvasculatura o áreas aglandulares o avasculares o inclusive deprimidas, pues tal vez no sea la mejor técnica por el riesgo de que la resección no sea profunda y que la capa mucosa sea resecada de forma incompleta o que el espécimen se fragmente, generando problemas a la hora de interpretar para el patólogo. Y por eso se considera que esa sí tiene de ventaja la IMR o la resección con asa térmica, de que la cantidad de tejido que se agarra es mayor, inclusive se agarra más segmentos de submucosa y eso, bueno, también incrementa en algunos casos las complicaciones o los riesgos, pero sí favorece un margen profundo mucho más amplio que la resección con asa fría. Si bien es cierto, la cantidad de tejido que se agarra es muy similar en ambas técnicas, parece ser que la polipectomía en asa fría, nosotros lo que vamos a es hacer una resección al nivel casi que de la mucosa, no tomando tanta muscular de la mucosa e inclusive, digamos, ese defecto de protrusión de tejido blanco pareciera más corresponder con fragmentos de la muscular de la mucosa que quedan traccionados, pero es un marcador que, si bien es cierto, no indica que hay tejido residual,
sí nos llama o nos aumenta la probabilidad de que la resección fue tal vez un poco más superficial o que se haya fragmentado la muestra o que inclusive pueda quedar algún grado de tejido residual, y por este motivo es que, pese a que es una técnica muy buena, en pacientes que exista sospecha justificada por el patrón morfológico de que pueda ser displasia de alto grado, tal vez no es la mejor lesión. Por lo tanto, a pesar de que vemos un pólipo pequeño y la primera intención siempre va a ser quitarla con asa frío y tal vez por probabilidad es muy raro que encontremos un cáncer, siempre debemos de estudiar el patrón glandular. Y esa es la gran moraleja que nos deja los hallazgos de estos estudios, que son estudios que buscan marcadores subrogados. Cuando nosotros ya vemos estudios más grandes, como los que les mostré al principio, sobre tasas de resección completa o recurrencia, siguen siendo comparables las dos técnicas. Pero sí hay algún grado de alerta de que puede ser un corte mucho más superficial que el de la IMR tradicional o la resección con asa térmica tradicional. En cuanto a qué tan seguro es el procedimiento, ya esto lo hemos visto, inclusive en los estudios previos, lo repasaremos con estos estudios adicionales, donde vemos que en ese estudio del 2019, con más de 1000 pacientes que se realizaron resecciones endoscópicas y el paciente estaba con terapia antitrombótica, o sea, anticoagulantes inclusive, el riesgo de sangrado tardío aún en este grupo era cercano a cero. Entonces se sabe que el riesgo de sangrado tardío con la resección asa fría es muy bajo, muy cercano a cero, inclusive para pacientes que están con terapia antitrombótica o con agentes antitrombóticos, antiagregantes o anticoagulantes inclusive. Este es otro, digamos, caso muy interesante, otro estudio muy interesante del doctor Hamada, donde en pacientes con adenomas múltiples, sea esporádicos o asociados a poliposis adenomatosa familiar, se realizaron más de 332 polipectomías con asa fría de duodeno, de adenomas duodenales, y se encontró una tasa de sangrado tardío y perforación de 0%. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, aún en un lugar pues donde nosotros tenemos tanto respeto por el riesgo de complicaciones como el duodeno, por su pared tan delgada, su muscular propia delgada, y el efecto cáustico de la bilis y el jugo pancreático, inclusive proteolítico, a pesar de esto, para ese subgrupo de pacientes es una técnica con casi cero riesgo de perforación o de sangrado tardío, y esto pues ha generado que hay una tendencia para los adenomas múltiples de duodeno o para los adenomas menores de 10 milímetros utilizar la técnica de resección con asa fría. El signo de la burbuja es muy importante, los hablamos anteriormente. Después de la resección endoscópica, con la bomba de agua instilamos agua en la submucosa para generar este bleb, esta burbuja, y eso nos permite varias cosas. Primero, inspeccionar algún sangrado severo que necesite con la punta del asa hacer un poco de coagulación, o si hay un buen margen de resección, si hubo tejido residual, e inclusive puede ser un parámetro que nos ayuda a detectar perforación. Si bien es cierto, es rarísimo, sí están descritos algunos casos de perforación. Vemos este caso de una perforación realizada con asa fría que no generaba el signo de la burbuja cuando se instilaba agua a la submucosa. Realmente estos casos son fortuitos y usualmente se asocian a no usar el dispositivo adecuado o al utilizar demasiada fuerza. Inclusive también se asocia cuando uno, digamos, queda con el asa atrapada y el médico tratante lo conecta a la unidad electroquirúrgica y corta. Eso es importante que no lo hagamos. Si ya nosotros arrancamos la técnica con asa fría y empezamos a cortar, tenemos que casarnos con esa técnica, porque si metemos el pedal de calor, más bien lo que podemos es cortar el músculo. De hecho, una de las recomendaciones cuando queda el asa atrapada, eso nosotros lo vemos con cierta frecuencia cuando, por ejemplo, se reutilizan las asas. Por algunas consideraciones en Latinoamérica, nuestro país no es la excepción, más en seguridad social, en ocasiones es necesario reutilizar asas de polipectomía con asa fría. Y como ellas van perdiendo el filo y van perdiendo su rigidez, en ocasiones, o si se agarra mucho tejido, puede ser que nosotros quedemos con el asa atrapada en la submucosa. Entonces aquí vemos el tejido residual. Usualmente lo que tenemos atrapada es su mucosa y algunas fibras de la muscular de la mucosa. Entonces la forma de salirse de este problema es generando movimientos con el accesorio, lo agarramos con nuestra mano derecha, hacia adelante y hacia atrás, como intentando traccionar un poco el accesorio dentro del canal de trabajo con movimientos suaves, pero progresivos,
a ver si ya se logra liberar la submucosa, y si no, en ocasiones hay que volver a abrir el asa para poder recapturar adecuadamente el pólipo residual. Usualmente cuando la asa queda atrapada queda este signo de la protrusión blanca que les decía, realmente eso es tejido usualmente de la submucosa o fibras de la muscular de la mucosa, no de la muscular propia, pero cuando vemos ese hallazgo, si bien es cierto, no es un marcador de que la resección sea incompleta, sí es un marcador de que tal vez en ese punto fue un poco más superficial el corte, o que fue un corte nada más hacia el plano de la mucosa, y eso lo que nos aumenta es el riesgo de que la muestra se pudo haber fragmentado, o que la resección haya sido un poco más superficial de la cuenta, pero en la mayoría de casos cuando nosotros ya instilamos el agua hacia el lecho de la submucosa, igual se va a elevar la lesión y nosotros vamos a poder verificar o comprobar que realmente se haya resecado todo. Y si no se resecó todo, no pasa nada. Nosotros podemos utilizar un asa fría y resecar si el problema fueron los márgenes laterales, o si creemos que quedó un poco de tejido residual en la sustancia que se protruye, lo podemos también quitar con pinza biopsia. Entonces no es un gran problema. Lo que sí no hay que hacer en estos casos es conectar la unidad electroquirúrgica y pulsar el pedal de corte, porque lo que vamos a incrementar es un riesgo de perforación. Y con respecto a nuevas indicaciones, si bien es cierto es el gold standard para lesiones menores de 9 o 10 milímetros, hay un subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar de la resección en fría. Una ya lo vimos, los pacientes con adenomas duodenales múltiples, específicamente en el caso de pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Entonces, aquí vemos específicamente también en adenomas duodenales esporádicos, 110 pacientes, que frío versus caliente no implicaba un predictor de recurrencia, pero que sí había más riesgo de complicaciones tardías en las resecciones como asa térmica, especialmente sangrado tardío y perforación. Este estudio es súper interesante, se comparó o se estudió la técnica de polipectomía con asa fría o resección en asa fría, que inclusive podría ser en PID-1000 para lesiones no pediculadas, o sea, para pólipos esencialmente planos superiores a los 10 milímetros. Es un metaanálisis de 8 estudios, 522 pólipos, un tamaño medio de casi 18 milímetros, con rasgo entre los 1 y 6 centímetros, tasa de efectos adversos muy baja todavía, cercana al 1%, y la tasa de resección completa muy alta, cercana al 99%. ¿Qué llama la atención de este estudio? Bueno, si la lesión es mayor de 10 milímetros, la recurrencia sí es un poco más alta, 4.1, pero si es mayor de 20 se incrementa el 15%. Entonces, si nosotros vemos una lesión que es sugestiva de displasia de alto grado, no deberíamos resecarla con técnica de asa fría por el riesgo de recurrencia, tanto para pólipos de todos los tipos como también para los adenomas. Pero sí llama muchísimo la atención que para lesiones sésiles acerradas, en realidad, aún para pólipos mayores de 20 milímetros, el riesgo de recurrencia es muy baja, y por eso una de las indicaciones más importantes de la resección con asa fría o de la polipectomía con asa fría son los pólipos sésiles acerrados de cualquier tamaño. El riesgo de sangrado entre procedimientos realmente siempre hemos hablado que no es tan importante. Lo más importante es el riesgo de sangrado post procedimiento, que aún en las resecciones grandes de más de 10 milímetros es cercana a cero, y el efecto adverso que a veces se puede ver si es dolor abdominal, cercano al 1.2% cuando las resecciones son grandes, pero aún así la tasa de perforación es cercana a cero. O sea, que aún para pólipos de más de 10 milímetros se puede utilizar la técnica de resección con asa fría, pero principalmente para lesiones, ojalá por ejemplo pólipos sésiles cerrados o lesiones hiperplásicas. Si ya la lesión es muy sugestiva de adenoma, más si es mayor de 10, 20 milímetros, el riesgo de recurrencia es alto. Todavía más aún si es una lesión sospechosa de displasia de alto grado, no se debería resecar de esta forma, pero aún para lesiones grandes o en PID-1000 el riesgo de complicaciones sigue siendo cercano a cero, exceptuando digamos dolor abdominal, y para lesiones sésiles acerradas, independientemente del tamaño, parece que es una excelente técnica. Pero si ver, digamos que por ejemplo la recurrencia de adenomas de más de 20 milímetros es casi de una cuarta parte de los pacientes, o sea que tal vez no es el gold standard para adenomas superiores a los 10 milímetros. Para lesiones tipo adenomas o cualquier pólipo menor de 9 milímetros es una excelente técnica. Para lesiones mayor de 10 milímetros probablemente sea más útil en las lesiones sésiles cerradas. Esta es una técnica, digamos, de resección en PID-1000. Entonces vemos una lesión de muy aspecto cerrado, ¿verdad? Cubierta de moco, y se realizó con asa fría, nada más resecando sin elevar, resección en varios segmentos de toda la lesión, generando una resección completa. Entonces esta técnica en PID-1000 es útil para lesiones sésiles cerradas mayores inclusive de los 10 milímetros.
¿Y por qué? Porque sabemos de que es una técnica que aún en estos casos sigue siendo seguro. Bueno, cuando nosotros comparamos, al menos en este estudio, la resección tradicional de EMR versus el PIS-1000 resección en asa fría, vemos que la tasa de eventos adversos como sangrado, perforación, daño transmural o daño profundo es cero para todos estos 121 pólipos. Pero para la resección endoscópica mucosa ya es más alta, ¿verdad? Y esto alcanzó significancia estadística. ¿Qué significa? Que bueno, que para lesiones sésiles cerradas pareciera que hay una superioridad en la resección en PIS-1000 con asa fría en cuanto a que tiene menos riesgo de complicaciones versus la IMR tradicional. Y la tasa de recurrencia fue muy similar entre los dos grupos sin alcanzar significancia estadística. O sea que son equiparables o no hay diferencia o ha mostrado la resección asa fría no hay inferioridad versus la IMR convencional, o sea, elevando y cortando con asa térmica, pero sí pareciera de que a pesar de que la eficacia es muy similar, la tasa de eventos adversos tiende a ser menor en el grupo de resección con asa fría, aún en PIS-1000. Eso específicamente es importante para lesiones sésiles cerradas que tienen menos riesgo de recidiva postpolipectomía. Hubo una tendencia también de hacer EMR, pero con asa fría. O sea, vemos esta lesión también muy parecida a una lesión aserrada cubierta con moco, cloudy appearance, ¿verdad? Como nube, ¿verdad? Cubierta de moco. Y, digamos, se empezó a explorar si había beneficio de inyectar, como hacer una EMR y después resecar en asa fría el resto de la lesión. Realmente cuando nosotros inyectamos en EMR es para disminuir el riesgo de daño transmural o de perforación. Cada vez hay más evidencia que la resección endoscópica underwater es mejor que la EMR tradicional inyectando. Y también pareciera lo mismo para la resección en asa fría, donde la técnica tradicional sin elevar pareciera ser mejor que la técnica de elevación. ¿Por qué? Principalmente ha parado en varios estudios, pero puntualmente, que es un metaanálisis para lesiones mayores de los 10 milímetros sésiles cerradas, se analizaron alrededor de 1.700 pólipos de 1.000 pacientes y se comparó la resección en PIS-1000 tradicional en asa fría versus la resección en asa fría pero y en EMR elevando. Y bueno, se vio que no había diferencias en el éxito, que fue muy alto, 100%. La tasa de eventos adversos también fue muy similar entre ambos grupos y el riesgo de lesión residual fue muy baja para ambos y no alcanzó significancia estadística. Lo que sí se veía es que hay una tendencia, pero que no alcanzó significancia, de que la resección en EMR, o sea, elevando, parecía tener mal tejido residual para lesiones menores a 20 milímetros, pero las que son mayores de 20 aún más. O sea, que para pólipos sésiles cerrados mayores de 10 milímetros, bueno, para los menores de 10 milímetros no hay duda que la polipectomía en asa fría es la mejor opción. Cuando la lesión es más de 10 milímetros, pareciera que la mejor opción sigue siendo la polipectomía en PIS-1000 con asa fría para las lesiones sésiles cerradas independientemente de su tamaño. Y pareciera ser mejor esto inclusive que la IMR tradicional o la IMR en frío, que tampoco ha logrado pues, mostrar mayores beneficios y más bien tiene una discreta tendencia a dejar un poco más de tejido residual. Entonces, al final de cuentas, para este tipo de lesiones también lo predilecto sería PIS-1000, pero con asa fría. Entonces, ya para consolidar todos los datos de la charla y volver a responder las preguntas que nos planteamos al inicio, eficacia es el gold estándar superior que la pinza biopsia para lesiones menores de 10 milímetros. Si la lesión es un pólipo hiperplásico pequeño, menor de 3 milímetros, se puede utilizar la pinza biopsia, pero aún así pareciera ser mejor el asa fría porque es más rápida y salvaguarda un margen de resección más amplio. Nada más recordar que pueden haber cáncer temprano o puede haber displasia de alto grado en lesiones menores de los 10 milímetros. Entonces, si tenemos algunos datos a la hora de la valoración del patrón glandular o vascular que nos hagan sospechoso o nos den una alerta roja, aquí sería mejor la resección con asa térmica porque salvaguarda un mejor margen vertical. O sea, el margen horizontal entre las dos es equiparable, pero sí pareciera más superficial el corte del asa fría porque pues el asa térmica sí agarra un poco más de su mucosa y el asa fría es un corte casi que al nivel, o en la mayor de la parte de los casos, a nivel de la mucosa solamente. O sea, es una resección casi que solo de la mucosa. En cuanto a las lesiones mayor de 10 milímetros, es debatible.
Ya lo veremos más adelante. Si la lesión es más de 10 milímetros y es sugestivo de adenoma, ahí sí lo mejor sería utilizar una resección endoscópica, que pareciera la técnica de resección bajo el agua la mejor estrategia. Eso se escapará para otro tipo de charlas, pero es una muy buena alternativa. En cuanto a seguridad, sí, el asa fría pareciera que tiene menos riesgo de sangrado, principalmente tardío, intraproducimiento es casi que normal, perforación y parámetro parece ser menor, casi cercano a cero, y también mucho menor tiempo cuando se compara con pinza biopsia o inclusive con asa térmica, y más aún cuando es IMR. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Cualquier pólipo, pero inclusive adenomas menores de 10 milímetros. Para lesiones hiperplásicas o lesiones sésiles cerradas, inclusive de cualquier tamaño hasta las de más de 10 milímetros, se pueden beneficiar o se puede aplicar resección endoscópica con asa fría en piecemeal, e inclusive es una gran alternativa o un gran recurso para las lesiones tipo adenomas duodenales esporádicos menores de 10 milímetros o adenomas múltiples en el contexto inclusive de poliposis adenomatosa familiar. Y bueno, espero que la charla haya sido de su agrado y nos veremos pronto para la parte práctica de algunos casos clínicos relacionados con esta técnica de resección con asa frío. Entonces, bueno, parece que estamos en la revolución fría, principalmente para este tipo de lesiones, y hasta lo básico tiene su ciencia. Espero verlos pronto y un saludo a todos.